Por un lado, si uno revisa la información, ve que centros médicos, hospitales del máximo prestigio están dando cursos de Reiki, están haciendo este tipo de experimento que para otros médicos son pura superchería. ¿Cómo podemos enfocar este tema? Pues teniendo a dos médicos. Uno que se convenció del poder de esa energía universal que quizá todos tengamos, no lo sé, y que cree en el Reiki y que investiga sobre ello, siendo un médico reputadísimo, y otro médico que piense que esto es una majadería, que es un gasto de recursos, que nada cura porque sí, que no está demostrado científicamente. Así que vamos con un debate de esos ardientes, yo creo, donde vamos a aprender, pero antes pensemos y visualicemos en esa gente que cree realmente que se cura con el Reiki. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen aquellos que sí creen en el poder del Reiki? La terapia Reiki consiste en la transmisión de la energía universal a través de la imposición de las manos. Es una terapia totalmente sencilla, inocua y no tiene efectos secundarios. Reiki es energía de la armonía, ¿vale? Es la energía que hace que todos los planetas giren armoniosamente, es la energía que hace que las plantas siempre crezcan, es una energía a la que nos podemos conectar o nos podemos desconectar. Y Reiki es una técnica de conectarnos con esa energía. Reiki es una disciplina que lo que pretende es mantener y recuperar el bienestar personal. Reiki no cura. Reiki ayuda a que la persona sane. Tiene una sensación de control de la enfermedad también, y una sensación de control de su vida, por lo tanto va a reducir la ansiedad, va a disminuir el estrés. El efecto que produce el saber y el sentir que hay algo que está curándome, eso produce efectos reales a nivel fisiológico en el cuerpo, es decir, cambian estructuras cerebrales que hace que tu cerebro se comporte de otra manera y tu cuerpo también, entonces obviamente puede haber sanaciones. Creo que ahí hay un campo de investigación muy grande porque Reiki tiene mucho potencial para mejorar nuestro sistema de salud en compañía de la medicina tradicional, por supuesto, apoyando al diagnóstico de un médico. No está reconocido en España, pero en Estados Unidos en muchísimos hospitales tienen una parte de Reiki. Cualquier médico, por muy escéptico que sea, sabe que una persona que se siente bien es más capaz de recuperarse que una persona que se siente mal. Hay pacientes que han solucionado problemas de córnea que no tenían solución, que esa persona se suponía que iba a perder la vista con el tiempo y ha conseguido remitir esa enfermedad, hasta tal punto que el médico dijo: esto es un milagro. Yo me inicié en Reiki en el año 2008 y me inicié para intentar sanar una depresión profunda diagnosticada y que no encontraba ninguna otra herramienta más allá de la medicina convencional que me ayudase. Y realmente me curé. No lo puedo decir de otra manera, me curé. Lo han visto, son palabras de personas que practican el Reiki. Evidentemente, y una gran parte, y así debe ser, de la audiencia de Cuarto Milenio pensará que esto no deja de ser algo así como una especie de imposición de manos, una simple superchería, la fuerza de la creencia, la energía positiva que realmente existe y que se puede transmitir. En definitiva, no nos extraña la polémica, porque los que no sabemos de esto lo observamos con desconfianza, pero al mismo tiempo pensando, ¿podría ser así? ¿Tiene cierta lógica que sea así? Claro, aquí lo que diga yo no tiene ningún valor. Es importante traer a dos doctores, a dos personas que evidentemente son especialistas en medicina, saben de lo que estamos hablando, pero las posturas son completamente diferentes y de ellos podemos aprender. Paso a presentarles y a que nos hagan su declaración de intenciones. Es curioso, el doctor Francisco Barnosel publicó Entre dos aguas la experiencia de un médico con las terapias alternativas, que ya es un poco herético, parece, ¿no?, adentrarse en un mundo que se sale de la lógica cartesiana y de la ciencia. ¿Por qué lo hizo? Doctor, ¿por qué lo hiciste? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mi paso de la medicina convencional a investigar las terapias complementarias vino sobre todo porque vi que había algunos pacientes que mejoraban
inclusive algunos se curaban, pocos, sin utilizar la medicina convencional. Y esto me abrió una puerta a investigar casos que normalmente se llamarían como milagros. No quiero utilizar esa palabra medicina, sino más bien que quizá no hemos profundizado lo suficiente para ver con otros ojos cosas que a simple vista no se ven, que abran una puerta a un paradigma quizá distinto de la medicina. Doctor, Reiki en concreto, porque si hacemos un repaso de los recortes de la prensa, vemos que hay como una pelea, ¿no? En el sentido de, parece que hay centros que de una forma u otra, no lo sé, luego lo descubriremos, aceptan que esto ayuda y otros que desde luego, acudiendo a la ciencia, se niegan. ¿Cuándo tú empiezas a investigar el Reiki y en tu definición médica, qué sería el Reiki? ¿Para qué nos sirve realmente? ¿Tienen razón estas personas que nos han hablado? Yo creo que sí. Lo que pasa que también no hemos de extender enormemente los beneficios a porcentajes que a veces no son reales. Entonces, como médicos hemos de ser muy serios, muy respetuosos y muy empíricos. Yo creo realmente que hay muchas terapias complementarias que funcionan y que las hemos de investigar, sobre todo dentro de los criterios y protocolos médicos, para poder marcar ese recorrido y que puedan funcionar dentro del sistema sanitario de salud. Yo empecé a investigar hace más de 15 años y desde luego ha hecho falta que me pusiera en las manos de terapeutas de todo tipo, de más de 360 terapias que he contabilizado, para poder tener una demostración propia de que esto realmente es así. ¿Lo has vivido? Yo lo he vivido en mi propia piel. ¿Cómo, doctor? Pues tenía una patología en concreta, una hernia discal, pero esto no fue lo importante, sino que me puse en manos de ellos para poder sentir en mi piel lo que realmente ellos hacían. A veces notaba algunas sensaciones, a veces no, pero lo que está claro es que no me servían los libros. Tenía que hacer un estudio de campo poniéndome en manos de ellos para saber y sentir qué es lo que significaba aquel tratamiento, aquella terapia. ¿Y el doctor científico qué sintió cuando le hacían...? ¿Es una especie de imposición de manos, doctor, realmente? Sí, el Reiki viene de Mikao Usui, que en el siglo XIX, pues, él buscaba un tipo de sanación distinta, y era un sacerdote, digamos, cristiano, pues, que estaba en Japón, encontró lo que buscaba, y en textos sánscritos, pues encontró de más de 2500 años de antigüedad esa energía que está en cualquier lado, en el cosmos, y que yo creo que no es más que una lágrima de esa divinidad que todos tenemos dentro de nosotros. A veces buscamos a un Dios y ese Dios está dentro de nosotros. Entonces, no somos más, cuando hacemos el Reiki, que un instrumento de canalizar esa energía para imponérsela al paciente, utilizando las manos. Y ese paciente, depende de la necesidad que tenga o no, captará más o menos energía según su necesidad. Eso sería un poco el resumen para que se entienda, doctor, fácilmente. Perfecto, y te agradezco además, especialmente a los dos doctores, ahora presentamos a Vicente Baos, la sencillez, porque todos nos vamos a enterar, y sé que habrá momentos o que puede haber elementos puramente especializados de vuestras disciplinas, y que igual, pero yo creo que tenemos una idea muy clara, y me parece muy interesante y muy valiente el hecho de que un doctor, luego me contará si has tenido problemas o no, ¿no? Porque, bueno, del paso. ¿Está equivocado el doctor Barnosel o no? Bueno, pues hay doctores que piensan que sí, que evidentemente esto no es sino quizá incluso un retraso, ¿no? Es decir, que practicar esto es perder quizá incluso instrumentos, ¿no? Que se podían dedicar a la ciencia convencional, a la medicina convencional, que tenemos claro que cura, y entonces esto no hace más que llenar quizá de superchería, porque algunos han dicho esto, ¿no? Vicente Baos, al que le agradecemos muchísimo su visita a Cuarto Milenio. Vicente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Tú has defendido en muchas ocasiones, y con bastante vehemencia, que esto que hemos visto, ¿qué es? Es simplemente casi un deseo y un anhelo del ser humano que no tiene fundamento. No, y la capacidad de creer que las cosas que ocurren son motivadas por una historia que nos redondea y nos completa la visión que podamos tener del mundo, es la manera de verlo. La ciencia avanza por el experimento, por la reproducibilidad, por hacer las cosas en distintos lugares y que sea una manera lógica de explicar los fenómenos. Hablar de una energía universal y cósmica es hablar de leyes de la física, de la astrofísica, etc. Y eso realmente, a través de las manos, captar una energía universal y transmitirla
a un paciente es una bonita historia, pero absolutamente carente de lógica científica, de lógica física y de lógica química. Que además haya unas modificaciones en el cuerpo humano que eso suponga una mejoría de la inmunidad o incluso una curación. Es una bonita historia, una historia con tintes preciosos, poéticos, donde hablamos de armonía, de equilibrio, pero la ciencia no avanza con historias bonitas, sino con realidades prácticas. Vicente, ¿y crees que puede, yendo un poco más allá y hablando con absoluta libertad, que incluso podría ser peligroso? Porque también podemos pensar, bueno, ¿y a quién hace daño que haya personas que crean que esto ocurre? Versión 2, ¿no? Sí. Puede ser incluso... El peligro no está en hacerlo, que evidentemente una persona que está tumbada, que tiene la cercanía de otra persona, que con buena intención y buena voluntad le intenta ayudar a mejorar, es positivo. Y evidentemente el paciente que percibe esa sensación de beneficio, de relajación, de bienestar, está percibiendo eso, daño no hace. Cuando criticamos una pseudociencia, y esto tiene todos los criterios de pseudociencia, criticamos el que posibles personas crean que esto tiene tal poder mágico y tal poder milagroso. Evidentemente en ciencia los milagros no existen, existe falta de explicaciones, pero no existe el milagro como algo que nunca se podrá explicar de una forma racional. Tiene el peligro de que abandone cualquier otra posibilidad de hacer una terapia científica. La mayor parte de las personas que practican la medicina alternativa ya se cuidan mucho de hablar de que siempre es una medicina complementaria, integrativa, precisamente porque no se pueden atrever a decir que van a curar un cáncer complejo o van a curar una patología seria, sino como un elemento alrededor que puede ayudar a mejorar el bienestar, a mejorar la tranquilidad. Evidentemente, podríamos hablar también del rezo, de la religión, también lo produce, es decir, y no tiene una explicación científica. Creo que este tipo de terapias, este tipo de abordajes, se salen fuera de la ciencia. Hablamos de pseudociencia porque parece ciencia, pero no lo es. Se mantiene al margen, está en el margen de la creencia. Y sobre todo, para hacer un abordaje científico, y se ha hecho con el Reiki, se han hecho estudios comparativos con placebo, en el sentido o no hacer, y realmente en ningún momento, con buena calidad metodológica, el Reiki ha demostrado el beneficio que se supone que tiene, sino que el efecto es el placebo o efectos similares al placebo que produce el bienestar en las personas. Pues Vicente, te agradezco mucho también la claridad, porque no creo que sea fácil y hemos tenido una visión absolutamente gráfica de la posición hoy. Yo no sé cómo serían los porcentajes, ¿no? Me imagino que habrá un mayor número de médicos que piensen que el Reiki... Pero es verdad que vemos en las noticias que hay como un rumor, ¿no? Que hay como una sensación de que esto... Enrique de Vicente y José Manuel Nieves, que no es que sean hoy invitados complementarios, ¿no? Como esta medicina, pero que evidentemente también escuchan muy atentamente a los doctores, van a poner su granito de arena. Enrique, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Me decías que Jesús fue uno de los primeros practicantes de Reiki. Bueno, vamos a ver. Yo conozco el Reiki, he sido formado en Reiki porque si no me abstendría de juzgarlo. Y considero que es una práctica más, aparte de todo su ritualismo de carácter casi religioso, simbólico, es una forma más de aplicar una energía universal en la que han creído todos los pueblos, todas las tradiciones, y que se ha investigado en laboratorio, pero luego hablaremos de ello. Y Jesús, en el Evangelio, varias veces dice, por ejemplo, cuando cura al leproso, dice, alguien me ha tocado porque he sentido que salía fuerza, energía de mí. Es decir, hay una energía del que cura. Eso es lo que ahí dice. ¿Y por qué te sacaba a colación esto? Porque resulta que ahora la conferencia, como decís, perdóname Vicente, los escépticos, los negacionistas de todas estas terapias que llamáis mágicas, aludís, por ejemplo, en la Wikipedia, controlada por los escépticos, a que la conferencia de los obispos americana, como gran autoridad racionalista, considera el Reiki una superchería, ignorando que Jesús y sus discípulos lo utilizaron. Pero para mí, lo fundamental, el titular, lo clave, es que las terapias energéticas, que la imposición de manos e incluso la sanación, no digo curación, a distancia, tiene una realidad, es la cantidad de casos estudiables y que yo he estudiado en persona, en los cuales ha sido eficaz en bebés muy pequeños. El caso de mi sobrina, hija de médico, y su padre tiene 3 carreras científicas, una médico y su madre es bióloga, con 1 mes y medio, una sanadora a la que le llevamos, le cortó en seco todos los problemas que tenía y que no lograban la medicina hacer. Cuidado, como una terapia complementaria,
nunca alternativa o sustitutoria de la medicina oficial. Y no solamente sobre eso, sino sobre los animales y sobre las plantas, porque nadie puede decir que los bebés, los animales a las plantas se autosugestionen. José Manuel Nieves, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo no siendo un experto sobre el tema, yo no me he formado en Reiki, pero creo, por ejemplo, que el doctor Baldosel tiene mucha razón en lo que dice. Tiene mucha razón en lo que dice porque lo que él está intentando, y lo que él lleva haciendo 15 años, como muy bien ha explicado, es aplicar una metodología científica a algo que no comprendemos. Y eso es muy propio de la ciencia, es muy propio de los científicos y es muy propio de la medicina, que si hay una ciencia que es inexacta, por definición, esa es la medicina. No siquiera sabemos muy bien lo que es un resfriado, un simple resfriado, ¿no? Enrique nos habla de una energía universal. Esa energía universal no hay ninguna prueba de que, bueno, yo he llegado a leer entre los partidarios del Reiki, pues había un maestro del Reiki que decía que era capaz de cargar la batería de un coche a distancia, simplemente con esa energía universal. O sea, he llegado a ver eso. Y últimamente, y me lo han dicho además justo antes de empezar, lo estaba comentando con los miembros del equipo, que hasta te curaban por teléfono. Es decir, porque como yo manejo la energía universal, pues te la canalizo y entonces me da lo mismo donde esté. Eso es una soberana tontería. Entonces, como en todas estas cosas paracientíficas, se mezcla una parte que es de desconocido, de que no sabemos, no conocemos bien las reacciones de nuestro cuerpo ante las cosas externas, ni en qué condiciones estamos recibiendo determinados tratamientos, etcétera, y por el otro está la gente que se aprovecha, que dentro de los que hacen Reiki seguro que hay un buen porcentaje de gente que simplemente va a lo que es el negocio y aprovecharse de una más como de tantas, y entonces es difícil separar la paja del heno. Bueno, pues planteado el debate, doctor, evidentemente por alusiones, ¿qué nos puedes decir de lo que has escuchado hasta ahora? Yo no creo que estoy tan lejos del doctor Gauss, creo que estamos bastante cerca, porque yo defiendo sobre todo, primero soy médico, y el empirismo y la legalidad es lo que tiene que marcar mis pautas de actuación. Esto no ha de quedar ninguna duda. La etiqueta de pseudociencia, la magia de hoy es la ciencia de mañana. Siempre hay un preámbulo en el cual podemos dudar, pero cuando ves que numerosos hospitales de un país como Estados Unidos, o aquí, que hace pocos años, podemos hablar de 7 u 8 años, no se hacía ningún tratamiento. Y estamos, ¿qué ha pasado, doctor, en los últimos años pues con el Reiki? Lo que ha pasado, precisamente el Reiki es una de las terapias más difíciles de poder demostrar su empirismo. Y en cambio es la primera que entra, y yo todo el día me lo estoy preguntando por qué. Porque hay otro tipo de terapias, como estamos haciendo en el Anderson Center, que hay 14 terapias aprobadas y legalizadas, desde el mindfulness, relajación, meditación, en fin, así hay 14, y esas están aprobadas, son científicas. Bien, pues yo me pregunto por qué no es la primera que entra y entra siempre el Reiki, como por ejemplo en hospitales de aquí Madrid, que lo están haciendo desde hace 9 años, por ejemplo en Ramón y Cajal, o en el hospital... ¿Qué hacen, doctor? Pues hacen Reiki, hay un equipo de Reiki altruista, que viene entre 15 y 20 terapeutas y se van distribuyendo por las diferentes salas, inclusive las oncológicas, y pues les practican ese tratamiento a los pacientes. Que un hospital como el Hospital Clínico de Barcelona hayan hecho 13.673 sesiones de Reiki en 2 años, con el beneplácito de la dirección, aunque no es bien en el hospital, es un instituto oncológico que está dentro del hospital. Bien, ¿y esto cómo lo recoge, digamos, la otra forma de pensar? Bueno, que hospitales de gran prestigio, sí, ¿esto esté ahí? Realmente en España es una copia del modelo americano. Y el modelo americano, en los años 40, hubo una enfermera muy conocida que fue la que inventó una forma de Reiki, el toque terapéutico en inglés, pero que es una traslación del Reiki en Estados Unidos. Y durante muchos años se hizo muy popular entre la enfermería y el personal y empezó a aplicarse. Evidentemente no había un riesgo inmediato al paciente, pues hubo una permisividad clara de que se fuera haciendo. Eso, una vez evaluado, se vio que no era nada. Es decir, esa historia americana que conllevó muchos años y realmente ese beneficio altruista, como decís, se ha trasladado por seguidores de esa tendencia a los hospitales españoles. En principio no había un peligro directo, pues se ha permitido. Pero eso no es ningún aval científico de nada. Que se haga en muchos sitios o se haga en sitios famosos no avala nada. Oye, la ciencia se demuestra con el empirismo, no con la mayoría o que
la falacia que se llama de autoridad. Por supuesto, los payasos sin fronteras para animar a los niños que tienen con cáncer. tu permiso, Sí. le respondo. La cantidad de estudios científicos sobre el toque terapéutico y sobre la supuesta energía que se emana de las manos, que sí apoyan, no que tenga efectos curativos, sino de que es algo real, concreto. Por otro lado, yendo a lo que estabais hablando de la formación, resulta que desde enero del 2014, enero-febrero, se dieron los 2 primeros cursos de Reiki organizados por el Colegio Oficial de Médicos. ¿Me equivoco o no? Lamentablemente. Colegio y de Oficial de homeopatía Médicos. también hace. Lamentablemente, Vicente, ¿por qué? Hombre, La medicina es ciencia, no es terapia pseudocientífica. Y los que criticamos que colegios de médicos oficiales permitan este tipo de formación absolutamente acientífica y absolutamente fuera de los canales académicos establecidos, estamos absolutamente en contra. ¿Pero y por qué pasa, Vicente? Porque no conviene confundir a la población. Es decir, el médico tiene el más alto prestigio en la sociedad y se valora su formación científica y estamos siempre en la lista de los más avalados por su profesionalidad, su honestidad y su valor científico. Mezclar con terapias no validadas, no científicas y no confirmadas bajo los criterios de la ciencia, que es de lo que nos regimos, nos parece un error, una mala información hacia la población y una sensación de que todo vale cuando no todo vale. Yo vuelvo a decir, se puede practicar esto, pero fuera del entorno científico. Como has dicho muy bien, van payasos a distraer a los niños, hay sacerdotes y iglesias en los hospitales, pero no es medicina, no es el patrón científico que abordamos. A mí me gustaría, partiendo de la base de que la actitud de cada persona individual tiene que ver, de alguna manera, porque no es lo mismo encarar un tratamiento o lo que sea con una actitud positiva que negativa, no es lo mismo... Eso parece que es evidente, claro, ¿no? Vale, partiendo de la base de que eso me parece lógico y me parece que nadie puede decir que es mentira, en los 15 años de experiencia que usted tiene, me gustaría hacerle una pregunta, que es, si tuviera que elaborar ya sé que no es un estudio epidemiológico ni es un ensayo clínico, en su experiencia personal de todos los casos que ha visto, ¿qué porcentaje cree usted que ha habido de curaciones o de que se han acelerado la curación o que realmente se han curado aplicando técnicas de Reiki? Con toda la honestidad que sé que va a tener. Me gusta utilizar una palabra que es mejoría. Porque cuando hablamos de curación, si somos médicos, hemos de ser muy empíricos y muy realistas. Y de todos los casos que ha visto, eliminando... La mejoría es espectacular en muchísimos casos, inclusive en pacientes que he podido tratar y que he podido seguir, de casos que podíamos decir como médicos que eran incurables. Aquel caso que a lo mejor duraría 1 año, o 6 meses, 1 año y medio, y ves que dura 6 años. Para mí eso ya es suficientemente importante. Y si te toca de cerca, todavía más. Ahora, ese nivel de casos, doctor, ese nivel, o sea, no hablamos de, no, de dolencias de muy mejoría graves. podría hablar de un 20 y tantos % que se ha conseguido en casos de los que yo he podido seguir con diferentes terapias, muy distintas, todas de ellas. El Reiki sería una de ellas. Ahora, cuando utilizamos la palabra curación, cuidado, que es lo que dices tú. Curación, el paciente que nos está mirando entiende que se ha recuperado completamente de aquella enfermedad que tiene. Y ahí hemos de ser muy escrupulosos, porque la curación significa el cero. Ya estoy bien, o me queda un pequeño remanente, una pequeña secuela, pero hay un cambio abismal. Y esto, podríamos estar aquí hablando horas y horas y no nos poníamos de acuerdo. Entonces la curación, el porcentaje sí que disminuye mucho, y en mi experiencia personal yo diría que ronda hacia el 10%, que es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo. Y mi pregunta tiene nos hace falta demostrar, y para demostrar necesitamos detrás gente que quiera subirse a ese carro. No altruistamente. Es interesante porque el doctor lo que está diciendo es que hace falta investigación y focos, pero a lo mejor el área de Vicente piensan que es absurdo. Ahora lo comentamos. Tiene un pequeño... Termino, Enrique, y te dejo. Tiene un pequeño corolario, mi pregunta. Es esa mejoría o esa curación en el 10%, que me parece una cosa respetable, es una cifra aceptable. ¿Usted realmente piensa que existe esa energía universal y que hay personas que pueden transmitir esa energía a través de sus manos, canalizar esa energía en un paciente? Yo creo que existe, al menos nadie me puede decir lo contrario, de la misma manera en la contrapartida. Yo puedo decir que existe y usted me puede decir que no, y nos quedamos igual. Pero de momento, a día hoy, con el conocimiento que tenemos, a mí no me parece nada raro ni nada anómalo, no por la existencia de la demostración física, sino por lo que veo con el tratamiento de los pacientes a lo largo de tantos años, y esa mejoría espectacular que he visto en muchísimos casos, de la misma manera que tengo que decir públicamente que a mí me interesa mucho más el paciente que no se ha mejorado y por qué,
que no el que ha mejorado. Porque el que me ha mejorado lo puedo entender, pero el que no ha mejorado, mi pregunta, podemos hablar de genética, evidentemente, pero ¿por qué no ha mejorado si tenía el mismo tipo de patología? Yo creo que hay un nombre para esa energía que no está, en mi opinión, no existe. Se llama empatía. Claro. Empatía quiere decir que cualquier persona que a un enfermo, médico, profesional de enfermería o persona que pasa por allí dotada de cierto poder, entre comillas, va a transmitir un beneficio al paciente. El médico amable, comprensivo, que explica, que tiene cercanía y contacto, no hace falta irse a energías misteriosas, sino está perfectamente establecido en la psicología cognitiva humana, que tocar la mano del paciente moribundo o tocar la mano del paciente sufriente, un médico científico como yo, cualquiera, le transmite seguridad, tranquilidad y le transmite empatía. Pero eso es contacto físico, no hace falta irnos a misterios japoneses ni a energías universales, es la empatía. Eso es lo único que hay detrás, el resto es ilusionismo, ritualismo. ¿Realmente hay lógica esa energía? No, ni física ni química. ¿Se ha demostrado hasta ahora algo que pueda abrir una posibilidad a que eso tenga una evidencia empírica científica? No. Vamos a hacer una cosa. Sí, en el momento que hubiera el trabajo ideal, bien diseñado, que reconociera por qué funciona, cómo funciona y que lo demostrara, todos aceptaríamos. Pero eso no ocurre. Y creo, en mi opinión, honestamente, que no va a ocurrir. Pues te invitaré a hacerlo para que al menos despeguemos y podemos hacer algo serio. Oye, qué interesante sería ese experimento, de verdad, ¿no? Siempre haciendo hemos algo dicho, mutuamente, simplemente como observadores. Y que siempre hemos dicho en todos los temas, siempre hemos dicho, la telepatía, no hay investigaciones para qué tal, pero es que es falso. Un montón de cosas. Es falso. No, perdona, investigaciones. Es falso. Bueno, pero no me abras ese melón de la telepatía ahora. Es que lo escucha y salta, pero no quiero decir nada de la telepatía. Quiero decir de cualquier otra cosa de estas de paraciencias, cualquiera, la telepatía o lo que sea. Siempre nos quejamos de que no hay investigaciones y que las que hay lo desmontan, y las pocas que hay. Entonces, ojalá haya más sobre este tema, sobre otros temas, porque lo mismo aprendemos algo. Sí, bien, pero déjame, y es que tenemos mucho tú que aprender. aprender. Muy conciliador, déjame que haga un giro final, simplemente, de verdad agradezco enormemente a los dos doctores cómo lo han contado. Tan es así que como yo soy un ignorante en esto y he escuchado cosas de las terapias y algunas no sé si son terapias alternativas o forman parte de la medicina, fijaos mi desconocimiento, mi suegra es farmacéutica y me cuenta muchas veces, curiosamente, cómo los alemanes, por ejemplo, o los habitantes del norte de Europa hacen cosas que nosotros nos llaman la atención, porque no parecen, entre comillas, muy científicas en los tratamientos que toman, y el aspecto, de verdad, que es impresionante, algo de veréis, pero ese sería un tema bonito para una futura ocasión. Enrique, te dejo la última, ¿por qué? Imagínate que el doctor Barnosel y el conciliador Nieves dice, consiguen su objetivo y se logra financiar una investigación. Te dejo la última cuestión. ¿Tú crees que el sistema general dejaría que eso saliese a flote? ¿O seguiríamos con... Bueno, no querer saber esto? Te lo digo porque también hay esa visión, ¿no? Pues yo creo que sí. No, pero te digo por qué no. Porque son tales los intereses creados por el sistema. Es como el sistema industrial militar en Estados Unidos y en otros países controlan e intentan que todo esté bien controlado para seguir teniendo intereses. Aquí el sistema farmacéutico de los tratamientos es tan poderoso que lo evitaría. Por otro lado, ese es mi pensamiento, herético, absolutamente herético. Por otro, en un mundo superpoblado no interesa. O sea, no interesa realmente. Hay gente muy honesta, hay infinidad de médicos. Te iba a dar antes un dato estadístico, no, cuantitativo. Resulta, por ejemplo, que en un centro, en el Centro Madrileño de Salud de las Cortes, se hizo un curso de Reiki. Asistieron la totalidad de los 60 empleados de personalidad farmacéutica, digamos, médico del centro. Asistieron porque los médicos están deseando aprender a curar mejor. Lo mismo las ATS, toda la gente está deseando. Ellos sí son el futuro. El sistema no lo debe permitir. Bueno, pues no lo dejamos ahí. Yo creo que se conseguirá, aunque sea una ilusión. Ojalá. Y se conseguirá, porque no cuesta excesivo dinero y yo creo que es el futuro, cambiar paradigmas y adentrarse en esa magia de hoy que puede ser la ciencia del mañana. Doctor, una cosa, ¿tú crees que podría ser, no lo sé, posible hacer algún tipo de experimento o de seguimiento
al que tenga acceso el doctor Vicente Baos y poder comprobar si algo de eso ocurre o no? Y venimos a cabo de un tiempo y te explicamos lo que ha ocurrido, sea blanco o negro. La clínica Anderson de Texas es una de las clínicas privadas más lujosas y más caras. Iván Layet de Estados Unidos trabaja en Reiki, donde está ese trabajo maravilloso que demuestra que el Reiki es altamente eficaz. La clínica Anderson tiene medios, tiene posibilidades de hacer un estudio clínico y no existe. Bueno, nosotros lanzamos ahí la pelota al tejado de ambos. Necesito una frase para contestar a Enrique. Una pequeñita. Pero si es una frase, sí, si no, no. Sí, es una frase. Contesto a lo que dice Enrique, es con todo ese sistema maligno de industria que nos quiere matar a todos, vivimos mejor hoy que hace 50 años. Sí, ya lo sabía. Punto. Chicos, gracias a José Manuel Nieves y Enrique por habituales. Que somos tus chicos. Exactamente. Y de verdad, doctor Barnosel, doctor Baos, os agradezco muchísimo la visita, la claridad, y me encantaría en este tono poder hablar de otras circunstancias que están infronterizas y que a lo mejor el público lo que desea es información de un lado y de otro. Gracias a los dos, de verdad, muchísimas gracias.